Buen día mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos sigue dando la oportunidad de continuar con estas transmisiones y le damos gracias a Dios también porque en esta mañana iniciamos con esta nueva serie basada precisamente con motivo de la Navidad. Y la serie se llama así, ¿verdad? ¿Qué niño es este? ¿Qué niño fue el que nació en aquel día en esta aldea de Belén? Y quiero, hermanos, llevarlos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21, pero antes de entrar a esta porción de la palabra de Dios, déjenme darles bienvenida a todos los que están conectados en esta mañana desde diferentes puntos de esta ciudad y también desde diferentes partes de este país, inclusive también quizás fuera del país. Les mandamos un saludo de parte de la Iglesia Bautista Campamento de Dios y hermanos, les animamos a que continúen firmes y constantes en el Señor, que continúen tomados de su mano. Yo sé que se vienen de pronto días difíciles, días complicados, pero hermanos, hay que mantenernos en la palabra de Dios, mantenernos en Jesucristo y siendo fieles a esta esperanza que también tenemos. Bien, hermanos, Mateo 1, 21, y dice la palabra de Dios de esta manera: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pequeño el pasaje que veremos hoy. ¿Qué niño es este? El Salvador del mundo. Padre bendito, te agradezco, Señor, porque en esta mañana tú nos das la oportunidad de estar conectados a través del internet para escuchar tu palabra, pero también, Dios, no solamente para escuchar tu palabra, sino también para demostrar unidad, para demostrar que seguimos siendo parte de una iglesia, de una congregación. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo por quien nos preocupamos, por quien nos interesamos, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de esta gran comunidad que se compone de tus hijos que viven aquí a Campamento de Dios, pero también que se compone de otros muchos más que están fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro país, pero que también son hijos tuyos porque han puesto su fe y su esperanza en ti. Dios bendito, ayúdanos a tener paz y tranquilidad en estos días. Ayúdanos a encontrar esa paz que podemos tener solamente en ti, a tener esperanza, Señor. Ayúdanos a preocuparnos por hacer bien las cosas que nosotros tenemos que hacer y por descansar en ti, en aquellas cosas que están totalmente fuera de nuestro control, Dios. Ayúdanos, Dios. Queremos que en esta mañana lo que estamos haciendo sea para glorificarte a ti y sea para alimentarnos a nosotros, Padre. Gracias por los hermanos que han abierto sus hogares para que otros se reúnan ahí. Bendíceles, Padre. Gracias también, Dios, por el grupo de alabanza, los que se preocupan porque las transmisiones sean llevadas a cabo. Gracias, Dios, por todos ellos. Gracias, Dios, también por los hermanos que aparentemente parece que no están haciendo nada, pero siempre están haciendo algo. No salen aquí quizás en estos videos, pero detrás de todo ello, ellos están haciendo algo, Padre. Gracias por los hermanos que vienen a limpiar el templo. Gracias por los hermanos que sostienen con sus ofrendas. Gracias, Dios, por los que están visitando. Gracias, Dios, por los que están evangelizando. Gracias, Dios, por todos ellos. Gracias, Padre, por el trabajo y la labor que ellos hacen por amor a ti. Te lo agradecemos, Dios, en Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy iniciamos esta serie basada precisamente en estas celebraciones típicas que son de estas fechas, y más precisamente nos estamos refiriendo a la Navidad. Son las fechas que se vienen en estos días y obviamente vamos a celebrar la Navidad. Y miren, cualquier persona que ha sido criada en el mundo occidental del siglo XXI, sea creyente o no sea creyente, está familiarizada con la figura de Jesús de Nazaret y con las narraciones acerca de su nacimiento. La estrella de Belén, los magos del oriente y el sufrimiento de José y de María para encontrar posada en aquella ciudad natal del rey David, y los pastores, y todo esto forma parte de una atmósfera que se ha ido creando y que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que se ha fijado también en nuestra mente, en nuestra memoria visual. Y lo hacemos precisamente, o se ha quedado grabado en nuestra memoria visual a través del arte, los adornos navideños y también sobre todo de esos a veces nacimientos que adornan
muchos hogares durante estas fechas. Entonces, el hecho, el evento, la historia de un hombre que nació en una aldea de Belén hace un poco más de 2000 años, llamado Jesucristo, no le es indiferente a muchos, por no decir que a nadie. Esta atmósfera de Navidad ha sido algo que se ha creado en todo nuestro mundo, en el mundo conocido, y que podemos darnos cuenta de que en varios países celebran estas fechas exactamente el mismo evento. Aunque es verdad que se ha tergiversado en muchos casos la celebración de lo que es la Navidad por el consumismo y todo esto, finalmente sí, la narrativa de todo este evento que encierra una historia acerca de un hombre que vivió aquí hace más de 2000 años llamado Jesucristo de Nazaret. Y como les comento, varios conocen esto. No es algo que les sea indiferente. Y miren, yo también sé que por estas fechas se comienzan a abrir debates, a veces algunos de ellos muy intensos en el internet, sobre si los cristianos debemos o no celebrar la Navidad, que si los cristianos debemos o no poner luces, si los cristianos debemos adornar y todo eso, y en el internet se hacen debates muy grandes acerca de esto. Y miren, les voy a dar la razón de por qué surge este debate. Surge este debate porque en primer lugar nosotros desconocemos exactamente la fecha en que nació Jesús. Conocemos muy bien la fecha en que murió y la fecha en que resucitó. Es más sencilla de establecer esta fecha porque sabemos que fue durante la celebración de la Pascua. Y los judíos vienen celebrando la Pascua desde el año 1400 a.C., por ahí. Entonces, los judíos vienen celebrando la Pascua desde que ellos salen del Éxodo, vienen celebrando la Pascua, celebrando año con año, aunque de repente sí cortaron, cuando estuvieron en el desierto, dejaron de celebrar la Pascua, pero luego continuaron ellos con esta celebración de la Pascua, y entonces dicen los evangelios que Jesucristo muere en la fecha en la que ellos estaban celebrando la Pascua. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que Jesucristo efectivamente muere en la Pascua y resucita durante la celebración de este evento también. Más o menos sabemos cuándo. Ahora, lo difícil es precisar el año, pero sabemos la época por lo menos. Sabemos que fue durante la Pascua de aquella ocasión. Pero para nosotros establecer el nacimiento de Jesucristo, encontramos muy pocos datos bíblicos para poder establecer con precisión la época del año, el momento del año en el que Jesucristo estaba naciendo. Algunos dicen hacía frío, otros dicen que no, porque los pastores no pueden sacar a las ovejas mientras hace frío. Entonces hay un debate ahí bastante interesante sobre exactamente en qué fecha nació Jesucristo, la época del año por lo menos, quizás no la fecha, pero la época. Y entonces a la Iglesia Católica Romana se le ocurre establecer la fecha del 25 de diciembre, esto fue alrededor del año 350 después de Cristo, cuando la Iglesia Católica Romana hace esto, que el 25 de diciembre ellos establecieron que se iba a celebrar el nacimiento de Jesucristo, y entonces ellos establecen esta fecha del 25 de diciembre basados en una celebración de una fiesta pagana, y desde ahí a nuestros días se ha venido celebrando el nacimiento de Jesús en esta fecha. Por ese motivo es que surgen tantos debates en internet. ¿Tenemos los cristianos que hacerlo o no? ¿Verdad? Porque la Iglesia Católica estableció, porque no tenemos la fecha, porque surge de una celebración pagana. ¿Tenemos los cristianos que hacerlo o no? Pues miren, para los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aún también para los apóstoles que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, me estoy refiriendo a Pedro, a Pablo, al hermano de Jesús Santiago y a Judas, no era tan importante celebrar una fecha de nacimiento. Y por eso no ponen datos. Para nosotros es muy importante celebrar los cumpleaños. Para los judíos no es tan importante. Por esa razón es que ellos no establecieron o no pusieron ahí más datos sobre la fecha de nacimiento. Y Jesús nació en una cultura así. Jesús nació dentro del judaísmo. Entonces, para los escritores del Nuevo Testamento, lo importante es lo que Jesús vino a hacer. Lo que Jesús vino a hacer. Por eso ellos se enfocan tanto en la persona y en la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Si se dan cuenta también, muy pocos relatos tenemos de la infancia de Jesús. Sabemos que comenzó su ministerio por ahí de los 30 años, dice Lucas. Ni siquiera nos da una fecha precisa, simplemente dice, por ahí de los 30 años comenzó Jesús su ministerio. Tenía alrededor de 30 años cuando Jesús comenzó su ministerio. Y entonces la mayor parte de los evangelistas se enfocan en lo que Jesús vino
a hacer en la tierra. El hecho de que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús no tiene nada de malo. El que los escritores bíblicos no lo hayan puesto no significa que no podamos hacerlo. Lo celebramos. Obviamente lo celebramos porque celebramos lo que Jesús vino a hacer. ¿Por qué es que este niño tenía que nacer? ¿Por qué es tan importante Jesús? ¿Por qué es que Él nació en aquella noche en la aldea de Belén? ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios vino a aquella ocasión a tomar forma de hombre y desde ese momento la humanidad no ha vuelto a ser la misma? ¿Por qué? ¿Por qué Emmanuel, Dios con nosotros, vino a habitar entre los seres humanos para experimentar en carne propia lo que experimentamos y darnos esperanza? ¿Por qué? Por esa razón nosotros en esta serie de predicaciones vamos a estar hablando sobre Jesús. Vamos a hablar sobre su persona y vamos a hablar sobre lo que Él vino a hacer. Es importante y qué bueno que la atmósfera de nuestro tiempo, qué bueno que la atmósfera de la Navidad nos hace empezar a recordar estas cosas. Nos hace empezar a recordar a Jesucristo. Nos hace empezar a recordar qué es Jesús, a qué vino Jesús, qué tenía que hacer en la tierra Él, por qué Dios tenía que despojarse y bajar y tomar forma de hombre. ¿Por qué? Vamos a ver eso ahora en Navidad. Es lo que vamos a estar haciendo entonces. Les prometí desde la semana pasada que íbamos a estar hablando acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. ¿Quién es y qué vino a hacer? Hermanos, para muchas personas, esta Navidad no va a ser una Navidad más. Es más, yo creo que para ninguno. La vamos a vivir, si Dios nos permite llegar con bien a ese día, en medio de una terrible pandemia que nos ha obligado a modificar nuestra dinámica social. Lo vamos a vivir también en medio de un ambiente de inestabilidad económica, que varios expertos señalan que vamos a tardar años en recuperarnos de la crisis económica que se viene. Para otras familias, esta Navidad no va a ser igual, porque estarán el 25 de diciembre acompañando a alguno de sus familiares en un hospital. O en casa quizás, enfermo. Para otros, esta Navidad también va a ser muy complicada porque perdieron a un ser querido y es la primera ocasión en la que no va a estar con ellos. Cuando yo pienso en esto y en las cifras de muertos que día a día se están publicando en las noticias, esta cifra de muertos que ha venido creciendo por la pandemia y el dolor que esto produce en las familias, yo puedo notar y también puedo sentir que la muerte no es algo natural. La muerte en el ser humano, hermanos, no es algo natural. Nunca pensemos eso. La muerte es el resultado del pecado del ser humano. Y miren, actualmente hay algunos mandatarios que han hecho declaraciones como: todos nos tenemos que morir algún día, porque los han cuestionado sobre su política de salud. Y no les importan las vidas de las personas y dicen, al final de cuentas todos nos tenemos que morir. ¿De qué se preocupan? No podemos concluir, porque ellos dicen eso, no podemos concluir que la muerte sea algo natural. Es más, hasta inclusive tenemos algo que denominamos el ciclo de la vida. Todo ser viviente nace, crece, se reproduce y ¿qué? Y muere. Como si eso fuera todo. Simplemente vivimos para crecer, reproducirnos y morir. Y ya. Y pareciera que quieran hacer muy simple el milagro de la vida. Como si no fuera un milagro vivir. Como si no fuera un don de Dios el tener la vida. Simplemente lo ven como un proceso natural, un proceso fisiológico, un proceso biológico. En alguna ocasión encontramos en la Biblia, en Juan capítulo 11, que unas personas fueron a visitar a Jesús y le fueron a avisar de que su amigo Lázaro había muerto. Y dice la Biblia ahí que cuando Jesús llegó al lugar
a la tumba donde estaba su amigo Lázaro, él lloró y se conmovió. Inclusive algunos que estaban por ahí, a un lado cerca de Jesús, dijeron, mirad cuánto lo amaba, vean cuánto lo amaba, porque Jesús llora. El motivo por el cual Jesús llora ha desconcertado a muchas personas. Porque dicen, bueno, al final de cuentas, Jesucristo sabe que lo va a resucitar, sí es cierto. Es más, Jesucristo le dijo a sus hermanas, a Marta y a María, Jesucristo le dijo a sus discípulos que esta enfermedad era para glorificar a Dios. O sea, Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y entonces eso ha desconcertado a algunas personas porque dicen, bueno, ¿por qué Jesucristo lloró? ¿Por qué es que Jesús lloró si al final de cuentas Él sabe que lo va a resucitar? O sea, ¿por qué? Así que bueno, han presentado alrededor de unas 3 ideas de por qué Jesús hace esto. Y una de estas ideas es que Jesús, como ser humano, Él experimenta el dolor de la partida de un ser querido. Como ser humano, porque Jesucristo fue completamente humano, entonces a Él le duele. A Él le duele lo que es sufrir la pérdida de un ser querido, como todo humano le duele. Esa es una idea que se da y tienen toda la razón. Porque Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, era completamente humano y se hizo hombre para identificarse con nosotros en nuestras tentaciones, pero también en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos. ¿Qué es lo que se siente perder a un ser querido? Otra idea que se da es porque Jesucristo sabe que a pesar del milagro que Él va a hacer, que va a ser la resurrección de Lázaro, la gente no va a creer en Él. Y de hecho, hermanos, si leemos Juan capítulo 11, nos damos cuenta, y luego pasamos al capítulo 12, nos damos cuenta que a partir de este evento, de la resurrección de Lázaro, los líderes judíos se van a comenzar a reunir para planear matar a Jesús. Entonces, Jesucristo llora también, porque a pesar de este milagro, la gente sigue obstinada en su necedad y no creen que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarlos de la muerte. A pesar de eso, se van a reunir para matarlo, para asesinarlo. Es otra idea que se da también. Entonces Jesucristo llora porque sufre la pérdida de un ser querido, llora porque la gente, a pesar del milagro que va a hacer, no va a creer en Él, va a seguir obstinada en su pecado. Y la última razón que se da también es que Jesucristo siente dolor de lo que el pecado ha hecho en la creación de Dios. Seres humanos creados a la imagen de Dios, creados con amor, creados para glorificarle, creados para tener una relación con Él, están muriendo. Entonces Jesucristo llora por el dolor de lo que el pecado ha hecho en la creación de Dios. Al final de cuentas, estas 3 ideas que se presentan para explicar el llanto de Jesús se pueden resumir en la última, porque el pecado introdujo la muerte en la humanidad y la muerte nos causa dolor. Es más, incluso a algunos la muerte los aterra. Pero a pesar de nosotros ser enfrentados constantemente a esta realidad de la muerte, de ver que se nos mueren parientes, de ver que se nos mueren familiares, a pesar de ser enfrentados constantemente a esta realidad de la muerte, muchos siguen sin creer en Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Es doloroso eso. Es doloroso que como seres humanos no seamos honestos con lo que vemos día a día. No seamos honestos en la condición en la que estamos. No podamos ver, seamos ciegos a nuestra propia maldad. La palabra de Dios dice en Mateo 1:21, el pasaje que leímos anteriormente, y dará a luz a un hijo,
Está hablando de María, obviamente, en el contexto de este pasaje, en Mateo. Obviamente se refiere a María, pero el ángel está hablando con José. Y le dice, y dará a luz a un hijo. Y llamarás, le está diciendo a José, y llamarás su nombre Jesús. Le pondrás Jesús, le está diciendo a José. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego le da la razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Es el nombre griego del nombre hebreo Josué. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, de los dos espías que había, los dos espías que dieron un buen testimonio, uno es Josué y el otro es Caleb. Josué originalmente no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Oseas significa salvación, Josué significa Jehová salva, y de hecho a Oseas le cambió el nombre Moisés, porque el nombre de Oseas significa salvación, y Moisés con este cambio le quiso decir al pueblo que el que salva es Jesús, el que salva es Jehová, Dios es el que salva, por eso le pone Josué, y Josué entonces en hebreo es Jehová salva, y Jesús es la traducción de Josué, del hebreo al griego, y significa lo mismo, Jehová salva, Dios salva. Pero el ángel no se quedó ahí nada más, le pondrá su nombre Jesús, y luego él da la razón, porque él va a salvar, sí, Dios salva, pero ¿de qué? Dios salvará a su pueblo de sus pecados. La razón que encontramos entonces aquí en Mateo 1:21, la razón por la cual Jesús, Emmanuel, la razón que nos dice el ángel, la razón por la cual Dios vino a morar y a hacerse como uno de nosotros, es que necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Miren, cuando Jesucristo nació, el pueblo judío estaba siendo oprimido por un imperio, el imperio romano. Y dependiendo del emperador romano que estaba en turno, la opresión podía ser severa o podía ser ligera, dependiendo mucho del emperador. Hubo algunos emperadores que ellos exigían ser adorados como dioses y exigían esta adoración como dioses, y naturalmente los judíos se negaban a adorar a los emperadores así, porque para ellos no hay otro Dios más que Jehová. Y entonces aquel emperador en su furia desataba una persecución contra los judíos en todo el imperio. Había otros emperadores que con la finalidad de que hubiera paz en el territorio, le daban muchas concesiones aquí donde vivían los judíos, que era Judea, que ahí dentro de Judea está la capital, Jerusalén. Entonces otros emperadores, con tal de que hubiera paz en el territorio, le daban muchas concesiones aquí, a Jerusalén. Dejaban que los judíos hicieran sus peregrinaciones hacia el templo de Jerusalén, dejaban que ahí en el templo ofrecieran sacrificios, dejaban que celebraran sus fiestas anuales, siempre y cuando no dejaran de pagar sus impuestos correspondientes, eso sí. O sea, les daban toda la libertad religiosa que ellos necesitaban, pero que siguieran pagando impuestos. Mientras los judíos continuaran pagando impuestos, no había ningún problema. Para los judíos, la libertad religiosa no era suficiente. Ellos naturalmente también querían libertad política y libertad económica, no solamente religiosa. Querían ser libres de sus opresores, tanto políticamente como económicamente. Por eso en aquella ocasión van y se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿está bien que le paguemos impuestos al César? O sea, al emperador romano, ¿está bien que le paguemos impuestos? Ellos lo hacen porque precisamente están buscando la manera de no hacerlo. Ellos quieren una libertad económica también. Y cuando ellos leían el Antiguo Testamento, encontraban textos en los que los profetas anunciaban la venida de un Mesías, un Salvador, un descendiente de David que establecería el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, vámonos aquí rápido a Miqueas capítulo 5 y vean lo que dice la palabra de Dios ahí. Miqueas capítulo 5. Versículo del 2 en adelante, Miqueas 5, vean lo que dice ahí. Ellos leían textos como estos, imagínense, pónganse un poquito en la piel de los judíos cuando están leyendo esto. Dice la palabra de Dios ahí, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad.
Y el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y vean lo que dice el versículo 4. Y él se levantará para dirigir a su rebaño por la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes. Y él será la fuente de paz. Entonces, leyendo pasajes como estos en el Antiguo Testamento, ellos se hicieron a la idea de que el que iba a ser el Mesías los iba a librar de la opresión de los romanos. Porque pasajes como estos dicen ahí claramente, ¿no? Él será la fuente de la paz, el pueblo vivirá ahí tranquilo, sus enemigos serán destrozados. Entonces, esta es la idea que ellos se hacen en mente, de que el Mesías los iba a liberar de la opresión que tenían los romanos contra ellos, y iba a establecer también un reinado como en los tiempos de David y de Salomón, donde había paz y también había dinero en el reino. Los judíos estaban esperando un Mesías que hiciera esto. De hecho, en alguna ocasión se cuenta ahí en Juan, capítulo 6, que Jesús termina de alimentar a 5,000, a una multitud que son de más de 5,000, porque solamente se están contando hombres. Entonces Jesucristo alimenta a estos 5,000, o más de 5,000, con solamente 5 panes y 2 pescados. Y dice la palabra de Dios que la multitud intentó hacerlo rey a la fuerza, y Jesucristo se escabulló. Porque cuando ellos vieron que Jesucristo los alimentó con solamente 5 panes y 2 pescados, dijeron, este es el Mesías que estábamos esperando, y quisieron hacerlo rey. Ellos pensaron que era el Mesías que imaginaron ellos que necesitaban, un Mesías que les diera seguridad, un Mesías que les diera bienes materiales en esta vida. Es el Mesías que necesitamos. Mira, nos dio de comer. Necesitamos este Mesías. Aún el día de hoy hay algunos que predican esta clase de Mesías. Se ponen a buscar ahí qué es lo que la gente quiere y le hacen un Cristo a su medida. Un Cristo que te saca de tu pobreza, un Cristo que te libera de tus enemigos, un Cristo que satisface tus demandas y tus caprichos, un Cristo que si tú te enfermas, le truena los dedos y te sana. Entonces hay algunos que enseñan esta clase de Mesías, pero lo que encontramos en la palabra de Dios es que Cristo no vino a eso. Cristo no vino a darnos de comer, Cristo no vino a hacernos milagros, Cristo no vino a hacernos ricos, Cristo no vino, ¿verdad? Nada de esto. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, porque escúchame bien, después de esta vida viene otra, y si te mueres ahora en tus delitos y pecados sin haberte arrepentido, lo que viene es peor para ti que lo que estás viviendo ahora. Va a haber un juicio al final de los días de esta tierra. Y si tú te mueres sin arrepentirte de tu maldad, sin arrepentirte de tus pecados, sin poner tu fe en Jesucristo, lo que viene para ti es peor que lo que tú estás viviendo ahora. Cuando nosotros estamos escogiendo un nombre para ponerle a nuestros hijos, en realidad no hay un método definido. Cada quien le pone el nombre a su hijo como quiere y busca el nombre como quiere. Algunos papás le ponen a sus hijos los nombres de sus papás, como quizás para honrar a sus padres. O otros les ponen el nombre de un ser querido, de alguien muy querido a ellos, entonces se lo ponen a su hijo también. Otros buscan nombres extranjeros, ¿verdad? Que suenen así medio extraños porque les gusta cómo suena o porque piensan que con eso le dan a su hijo un poco más de caché, no sé. Otros se sientan y pasan mucho tiempo buscando en internet o en libros con nombres, significados de los nombres para darle a su hijo un nombre, pero no un nombre nada más, sino un nombre que signifique algo. Otros hasta se inventan nombres también. Yo conozco como un par de personas en el que los papás juntaron sus nombres para ponerle el nombre a su hijo. Entonces, hasta se inventan nombres, ¿verdad? La verdad es que se vale, pues cualquiera le puede poner a su hijo el nombre que quiere. Ya después si el hijo se lo quiere cambiar es otra cosa, ¿no? Pero se vale. Por ejemplo, nuestro hijo se llama Jacobo Alberto.
Nosotros escogimos el nombre de Jacob porque significa sostenido por Dios, Jacob. Y Alberto, pues porque como yo me llamo Jorge Alberto y mi hijo tiene que tener mi nombre, así que si no era Jorge, pues entonces era Alberto. Jorge Alberto, ahí está. Jacob Alberto se llama Jacob. Ya si después él se lo quiere cambiar, bueno, pues tiene que hacer una serie de trámites y pagar también una cantidad de dinero. Ya él sabrá. Pero por lo pronto yo escogí su nombre y se lo puse. Cuando los papas, no estamos hablando de los papás, estamos hablando de los papas de la Iglesia Católica Romana, cuando los papas son seleccionados por el colegio cardenalicio para ser el próximo papa de esta iglesia, ellos escogen un nombre, cambian su nombre por otro nombre con el que van a ser reconocidos por el resto de sus días, por el resto de sus vidas. Algunos han escogido nombres como León el Grande, no sé si querían en aquel momento significar grandeza o algo así, pero él se puso así, León el Grande. Otros se han llamado Pío, Papa Pío I, Papa Pío V, que significa piedad o piadoso. Otros han escogido el nombre de Benedicto para significar el que está bendito. Pero esto de cambiarse los nombres no es exclusivo de los papas. Muchos gobernantes también lo han hecho. Unos se hacen llamar grandes, otros conquistador, valiente, magnífico. ¿Se acuerdan de Alejandro el Grande? Alejandro Magno. Y cosas así. Se ponen un nombre, quizás no les gustó el nombre que sus papás les puso, a los papas a lo mejor tampoco les gustó y quieren cambiar de nombre y se ponen otro nombre. Si tú pudieras escoger tu nombre, ¿qué nombre te pondrías? ¿Te gusta el nombre que te pusieron tus papás? ¿O te cambiarías por otro con un significado distinto? Jesús, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pudo escoger para sí un nombre mucho más grande que cualquier nombre que pudiéramos tener cualquiera de nosotros, un título mucho más eminente, escogió llamarse Jesús, porque Él quiso venir a salvarnos. Esa era su función, ese era su propósito, esa era su meta aquí en la tierra. Con su nombre Él deja clara su misión, salvar al mundo de sus pecados. Y las almas que desean salvación pueden acercarse al Padre sin temor y acceder a ella con confianza por medio de Jesucristo. Es su oficio, es su placer. Su mayor placer es salvar a la humanidad, ser misericordioso. Es su naturaleza, ser amoroso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Miren, el problema del ser humano no es la falta de recursos económicos, tampoco es la falta de salud. Yo sé que de pronto son cosas que necesitamos, pero ese no es el mayor problema. El problema del ser humano entonces no son los recursos económicos, tampoco es la falta de salud, tampoco es la falta de cultura, tampoco es la falta de tolerancia, porque algunos dicen que si todos somos tolerantes, ahí se acaban todos los problemas. Tampoco es la falta de tolerancia, no es cierto. Hay muchos que creen que la solución a los problemas de la humanidad está en la educación. Sí, es verdad que la educación puede ayudarnos con muchos de los problemas que tenemos, pero no está ahí el problema del ser humano. Jesucristo vino con una misión especial, porque el problema del ser humano no es la falta de dinero, ni de educación, ni de nada de esto. El problema del ser humano es su pecado. Hay algo que está brotando constantemente dentro de nosotros todo el tiempo está brotando, todo el tiempo está saliendo, y Jesucristo tiene que venir a salvarnos de eso. Ese es el problema del ser humano. Y Jesucristo lo define muy claramente en Mateo 15, versículo 19. Él dice esto: del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Del corazón, del interior del ser humano sale todo esto. Malos pensamientos, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia. Gálatas 5, 19. Muy parecido, ahora es Pablo el que está hablando aquí. Y dice esto: los resultados de la naturaleza pecaminosa son los siguientes: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas,
celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿De dónde sale todo esto? Del ser humano. Santiago 4 nos lo deja todavía más claro. Santiago capítulo 4, 1 y 2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Pregunta Santiago. ¿Qué es lo que causa estas peleas entre ustedes? Entre familia, entre esposos, entre hermanos de la misma iglesia, entre políticos, entre lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que causa los problemas? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y lo dice Santiago. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde surgen todos estos problemas y pleitos? Del interior, dice Santiago, del interior del ser humano. Desean, dice, ¿por qué? Porque desean lo que no tienen. O sea, son codiciosos. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen porque no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. ¿De dónde surge todo esto? De los malos deseos que combaten en el interior del ser humano. Si tú eres honesto contigo mismo, si tú eres introspectivo, notarás que varias de estas cosas que yo he mencionado brotan de ti. Y quizás no sabes muy bien cómo. Y probablemente ni siquiera lo veas como algo malo. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestro mundo está como está por estas cosas. Por eso nos atacamos unos a otros, por eso nos quitamos el dinero entre nosotros, por eso abusamos de otros, por eso en todos los tratos que hacemos intentamos sacar ventaja para nosotros, por eso la riqueza está mal distribuida, por eso hay enfermedades en nuestro planeta. Todo esto ha surgido del interior del ser humano. La única solución es que necesitábamos un Salvador que pueda realmente librarnos de todo ello. Porque podemos tener educación, podemos tener cultura, podemos tener tolerancia, podemos tener dinero, podemos tener salud, pero los problemas y las disputas continuarán, las inmoralidades también. Porque necesitamos a alguien que nos libere de lo que realmente nos hace ser así, Cristo. Que Jesús venga, como dice Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que Jesús venga a salvar a su pueblo de sus pecados tiene varios significados. Salva a los suyos, en primer lugar, de la culpa del pecado. Es decir, nuestros pecados merecen la muerte eterna, merecen la separación eterna de Dios. Pero Cristo ha cargado con la culpa de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa separación eterna, sino que con toda seguridad pudiéramos estar delante de la presencia de Dios para siempre. Cristo vino para liberarnos de la culpa de nuestros pecados. La culpa, o sea, el castigo, la retribución que merece nuestra mala manera de vivir. Nosotros merecemos estar separados de Dios por completo. Lo merecemos. Pero Cristo cargó en la cruz con todo ello, por nosotros. Por eso podemos presentarnos delante de Dios con la conciencia limpia, porque Jesucristo hizo lo que nosotros, ni tú ni yo, podemos hacer. Que Jesús salve al pueblo de sus pecados implica también que lo salva del dominio del pecado. Hay muchos cristianos que no lo creen así, pero es verdad. No podemos aceptar a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo en nuestro corazón y vivir igual. Cuando Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, implica también que nos ha liberado del dominio del pecado sobre nosotros. Y esto lo sabemos porque ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo que nos santifica. Una vez que comienza este proceso, después del arrepentimiento y de la fe, de la confianza que ponemos en Jesús, hay un cambio. Empieza a obrarse en nosotros una transformación que surge desde el interior. Comienza el Espíritu Santo un proceso de purificación
que va quitando de nosotros esa vieja naturaleza que se resiste a ser desechada. Siguiendo el texto de Gálatas 5, dice Pablo ahí en el versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús, vean cómo dice Pablo, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo nos ha liberado del dominio del pecado en nuestras vidas. No tenemos por qué pecar más. Porque todos nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Jesucristo juntamente ahí en la cruz. Por eso es que también Jesucristo nos vino a salvar de seguir pecando, del dominio del pecado. Que Jesús salva a su pueblo de sus pecados significa también que los salva de la presencia del pecado. Cuando nosotros seamos tomados de esta tierra, iremos a vivir con Él. Ya no veremos más el pecado. Ya no estaremos más atados a este mundo de sufrimiento. Los hijos de Dios, nosotros no vemos la muerte física como un enemigo, porque ese enemigo ya fue destruido, derrotado por Jesucristo. Nosotros lo vemos como una transición de una vida vivida en un mundo lleno de pecado y de maldad a una vida glorificada en un lugar donde ya no hay más tristezas ni más dolor. Entonces, Jesús también nos vino a salvar de esta presencia del pecado. Que Jesucristo salve a su pueblo de sus pecados significa también que los va a salvar de todas las consecuencias del pecado. Porque un día final, después de ese juicio, nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar en su presencia para siempre. Bienaventurado es el pueblo de Cristo. ¿No nos han salvado de problemas aquí? ¿No nos han salvado de escasez? ¿No nos han salvado de enfermedades? Nos han salvado de las consecuencias del pecado por la eternidad. La sangre de Cristo limpia a sus hijos de toda la culpa. Esta es la verdadera salvación. Aquella persona que se aferra a su pecado no va a ser salvo. Y una cosa más, hermanos, nosotros leemos aquí en Mateo 1:21 que Jesucristo salvaría a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. Nadie se va a salvar en incredulidad. Nadie se va a salvar en rebeldía. Es indispensable que haya arrepentimiento y fe. La confianza de que Jesucristo puede salvarnos. Y esta clase de Salvador es la que la humanidad necesita. Porque Él solamente salva en todos aquellos aspectos en los que el Hijo del Hombre, en los que el pecado ha afectado a la humanidad. Yo voy a terminar, hermanos, y quiero que me acompañen allá a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19:10, y dice la palabra de Dios esto, Jesucristo está hablando aquí. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no buscas algo que no está perdido. Tampoco buscas algo que no quieres. Si es algo que tú quieres y no lo encuentras, entonces para ti está perdido. Si es algo que tú quieres, que tú no quieres, ni te acuerdas de él. Pero si es algo que tú quieres y no lo encuentras, sabes que está perdido. Tú no buscas algo que no está perdido, tampoco buscas algo que no quieres. Se busca aquella cosa que se ama, algo que vale la pena buscar. El mayor problema del ser humano es que no sabe que está perdido. El problema del ser humano es que busca significado en las opiniones de las personas. Busca su propósito en lo que la sociedad le dice que ese es el propósito. Busca la paz donde no la puede encontrar. Busca el amor en otro ser humano que está igual o peor que él. Busca el sentido de su vida. Y el ser humano busca
y busca pero no encuentra. Podría decir yo que la humanidad es como los hombres. ¿Sí saben ustedes que los hombres nunca aceptamos que estamos perdidos, verdad? Cuando vamos ahí y nuestra esposa nos ve que vamos manejando y que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y de repente nuestra esposa nos dice, no sabes en dónde estás, ¿verdad? ¿Qué decimos los hombres? Oh, sí sé, sí sé. Así es la humanidad también. La humanidad no cree estar perdida, cree que está bien. Cree que está bien, pero el texto es claro. La humanidad está perdida. Por eso necesitábamos un Salvador. Y Navidad es eso, hermanos. Navidad es Dios viniendo a buscar lo que Él ama. Aquella persona que nació en Belén, aquella persona que celebramos ahora en estos días, Jesucristo, vino a buscarte a ti, porque te ama. Ama a sus criaturas, a pesar de que están perdidas y no lo quieran aceptar. Por eso vino Jesús, por eso vino y por eso vivió entre nosotros, para abrirnos los ojos y para que nosotros pudiéramos reconocer que Él es lo que hemos estado buscando y ni siquiera sabíamos. Solamente en Jesús el ser humano vuelve a ser humano. Necesitamos a Jesús, necesitas a Jesús en tu vida. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si en este día tú reconoces que necesitas a ese Salvador al que no le importó pasar hambre, no le importó no tener un lugar donde descansar, no le importó tener y amontonar riquezas aquí en la tierra, no le importó el poder que le ofrecía Satanás, y estuvo dispuesto a sufrir por ti, porque te ama. Y tú reconoces que tú estás perdido. Reconoces que el pecado brota de ti. Pon tu confianza en Cristo y pídele que sea el Señor de tu vida. En el relato que les platicé al principio, cuando Jesucristo va con su amigo Lázaro y llora, Él ya sabía que lo iba a resucitar. Es obvio, Jesucristo lo sabía. Cuando se le acerca la hermana de Lázaro a Jesús y le dice, Maestro, se le acerca Marta, Maestro, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar. Y entonces Marta le dice, es cierto, yo sé que va a resucitar al final de los días, en el día final. Yo sé, Marta creía, pues Marta era una judía, ella creía en la resurrección de muertos. Pero ella le decía a Jesús, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y Jesús le dice, sí, va a resucitar tu hermano. Y Marta le dice, sí, yo sé, pero va a ser hasta allá, en el día final. Y Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Entonces Jesucristo va y resucita a Lázaro. Y es verdad que Lázaro después va a volver a morir, obviamente muere. Pero Jesucristo hace esto con la intención de que nosotros nos demos cuenta de que la vida eterna comienza desde aquí. No tenemos que esperar hasta la resurrección de muertos.
Desde el momento en el que tú aceptas a Cristo, desde el momento en el que tú pones tu confianza en Él, te arrepientes de tus pecados y pones tu esperanza en Él, desde ese momento comienza la vida eterna, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y nosotros los creyentes podemos tener la certeza de que un día estaremos con Él, y todos aquellos familiares nuestros, amigos nuestros, que hayan muerto también en esta condición, estarán a nuestro lado adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque en realidad, como seres humanos, no somos dignos de tu amor. Como seres humanos, merecemos morir apartados de ti. No podemos entender totalmente la grandeza de tu amor, porque entre nosotros no se ve algo así. Gracias, Dios, porque estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, te suplico para que el sacrificio de tu Hijo Cristo sea aceptado por aquellos que lo necesitan, Padre. Gracias te doy porque hasta este momento tú nos permites predicar este mensaje libremente. Ayúdanos a hacerlo inclusive en el día en que no podamos hacerlo libremente. Porque la humanidad necesita de ti, Señor. Ellos no lo saben, pero necesitan de ti. Te suplico por las personas que están conectadas a esta transmisión, por los hermanos también. Quizás algunos de ellos han estado pasando tiempos difíciles. Que ellos puedan mirar el amor que tú tienes por ellos. Tanto así que no les has negado ni a tu único Hijo. Gracias, Dios, porque los poderes de este mundo nos dicen que necesitamos riquezas, nos dicen que necesitamos propiedades, nos dicen que necesitamos tantas cosas, Dios, para vivir bien. Pero en tu palabra encontramos lo que realmente es tener vida. Ayúdanos, Dios, a vivir en medio de un mundo así, confiando siempre en ti. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.